Buenas tardes. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, hoy la verdad es que vamos a empezar con un tema que a mí me apasiona, me encanta y yo estaba deseando un poco poder darlo. Además que cuando se lo planteaba Eusebio, sí que es normal que hablemos de redes sociales, sí que es verdad que hablemos de acoso, sí que es verdad que hablemos de todas esas cosas, pero me parece interesante la sesión de esta tarde. Me parece bueno, espero que os vayáis con otra idea de qué es el talento, de cómo desarrollar las capacidades y el talento de vuestros hijos y cómo podemos hacer muchas veces los profesionales y los padres para poder ayudarles a ellos, ¿vale? Yo si os parece, voy empezando, aunque se vaya incorporando la gente, pues luego... Pero mirar, ahora veremos un poco las páginas, pero hay un libro que se llama Encender las estrellas, que es un autor de aquí de Murcia, compañero mío, o yo compañero suyo, que trabaja el tema del talento y me parece bastante interesante. Nosotros desarrollamos una metodología de descubrir el talento tanto en adultos como en adolescentes y bueno, solemos pasar por centros educativos, solemos pasar por sitios que nos llaman. La metodología, bueno, se llama Conecta tu talento, que ahí tenéis un poco la página. Es para adolescentes principalmente, Conecta tu talento, pero luego influye talento y desarrollo. Pues bueno, aquí nos veréis el equipo, que es Antonio Ángel, Mar, Sandra y Julia y yo. Y somos gente que estamos trabajando el tema del talento tanto en adultos como en adolescentes. Entonces sí quería, a mí me parece que es un tema muy interesante, me parece que no nos enseña a darnos cuenta de los talentos y de las capacidades de nuestros hijos y espero que esta tarde por lo menos vayáis con una pequeña idea de en qué consiste todo esto y sobre todo cómo podemos hacer los padres. Y aquí empiezo un poco a señalaros que el ayudar a descubrir los talentos a nuestros hijos es muy importante que nosotros nos conozcamos, que nosotros conozcamos cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades y por qué no nuestros talentos. Y lo hablo en plural, porque no solamente tenemos uno, sino que tenemos muchos talentos. Y a veces el talento se relaciona con la parte más creativa o con la parte más deportiva o con la parte más bueno, de la pintura, de la danza, del baile, del teatro, del fútbol, del baloncesto, de la natación. Y no tiene nada que ver, ¿vale? Creo que todos nosotros tenemos diferentes talentos y están más relacionados en cómo nosotros nos posicionamos ante la vida. Hay personas que son muy ágiles a la hora de tener relaciones personales, hay comerciales que te llevan a su terreno tremendamente y a lo mejor no han estudiado ni han tenido formación, o hay albañiles que evidentemente te hacen una casa y tú dices, madre mía, este hombre de dónde lo ha aprendido. Hay personas que tienen diferentes talentos, cada uno de nosotros tenemos muchos talentos y es importante que nos demos cuenta, pero vuelvo a deciros, no nos tenemos que centrar en esa parte creativa o en esa parte deportiva o incluso, evidentemente, la música es algo creativo y es un talento, el tener capacidad para el deporte es un talento y es una capacidad, pero no nos quedemos solamente en eso, ¿no? Yo aquí os pongo el ejemplo, ¿no? De que hemos hablado en muchas ocasiones de que tenemos uno de nuestros hijos que es más revoltoso, que es más introvertido, que es más hiperactivo, ¿no? Entonces nosotros siempre lo etiquetamos y le ponemos esa falta, por así decirlo. El talento, la capacidad es darle la vuelta, es cambiarle el sentido. En lugar de hablar de déficit de atención, es hablar de que es un chico que tiene mucha actividad, que es un chico que tiene mucha capacidad para la relación, que tiene un cierto liderazgo. Todo eso son talentos.
¿vale? Si os acordáis un poco cuando hablábamos de la comunicación positiva, era darle la vuelta y cambiarle el sentido a eso que muchas veces nosotros etiquetamos como algo incluso negativo. Y creo que todos nosotros tenemos una capacidad suficientemente grande para tener diferentes capacidades, diferentes potencialidades y diferentes talentos. Aquí en este sentido os explico qué entiendo yo por talento. Lo hemos titulado así, potenciar las capacidades de tus hijos. Ahora, esto depende de la mirada que nosotros pongamos y dónde pongamos la mirada, dónde pongamos ese foco. Si cada uno de nosotros queremos ver algo en nuestro hijo, por ejemplo, pensamos que queremos que nuestro hijo sea bueno a la hora de fútbol o sea bueno a la hora de pintar, nosotros insistimos, le apuntamos a escuelas particulares, le apuntamos a talleres, le apuntamos a cosas y vemos de repente que empieza a explotar o empieza a desarrollar una determinada actividad. Hay muchos chicos que empiezan determinadas actividades y al año y medio las cierran, empiezan otras nuevas, no saben dónde ubicarse, pero hay otros chicos y otras chicas que de repente descubren cuál es su pasión y la amplían y las desarrollan. Esto es un punto importante. Desarrollar los talentos es facilitarle a nuestros hijos lo que les apasiona, lo que les gusta, donde ellos se sienten desarrollados y realizados. Y esto es muy importante porque lo que estamos haciendo es indagar en aquellos sitios en donde nuestros hijos se sientan bien, se sientan a gusto y puedan desarrollarse. Y esto tiene que ver mucho con el sistema educativo que hoy en día tenemos y que manejamos. Si nos damos cuenta, en el sistema educativo, sobre todo se centran en lo que falla, ¿no? En lo que falta, en las notas. Lo que interesa es que se saquen notas. Y muchos padres nos centramos en las notas. La nota no es nada más que un resultado. Pero si nos centramos en esa actitud, en esa capacidad que tienen nuestros hijos de aprender cosas, del deseo de la curiosidad, de tener un mundo interior grande, lo que estamos desarrollando es que nuestro hijo sea capaz de enfrentarse mejor a lo que es la parte académica. Y me he encontrado con muchas familias que tienen esa dificultad cuando ya el chico y la chica tienen 12 años, 13 años, 14 años, que empieza a aburrirle el centro educativo porque evidentemente nuestro sistema educativo no ayuda muchas veces en este ámbito. Lo que tenemos que tener claro es que todas las personas nacemos con un don, nacemos con unos talentos, nacemos con unas capacidades para algo. Todos, absolutamente todos. Tenga TDAH, tenga síndrome de Down, sea una persona normal, tenga cualquier deficiencia o cualquier dificultad. En este sentido, os recuerdo el llamado corto del Circo de la Mariposa. El que no lo haya visto, que lo vea. A mí sí que me gustaría en un momento determinado poder ponerlo, pero evidentemente también tenemos dos horas y me gusta más también poder hablarlo. Pero el que pueda, que le eche un vistazo. Puedes ver el corto del Circo de la Mariposa pulsando en el enlace que tienes abajo en la descripción. Entonces, lo que interesa es que nosotros centremos y ayudemos a nuestros hijos a que sean felices, a que disfruten, a que hagan cosas que les apasionen. Por ejemplo, esta tarde estaba hablando con una familia en la que el chico, el menor, empieza a patinar, le gusta pintar, le gusta dibujar, le gusta hacer determinados deportes también, ¿no? Salir a pasear o incluso salir con los patines. ¿Qué hacemos muchas veces los padres? Lo primero que hacemos es, si tenemos que castigarlo, tenemos que quitarle cualquier cosa, le quitamos eso que le apasiona y le gusta. Chicos, no nos equivoquemos. Eso es algo que le motiva. Si nosotros le estamos quitando algo que le motiva a hacer, evidentemente lo que estamos haciendo es no ayudándole en su proceso. Vamos a ayudarle a que si quiere algo, si quiere ese patinaje, si quiere esa pintura, si quiere, vamos a fomentárselo y vamos a potenciárselo. Cuando lo desee de tal manera que le digamos, oye, chico, es que si la parte de academia no está resultando, no vas a poder acudir al dibujo, veréis cómo se aprieta la parte académica. Pero hay que potenciarle ese don, esa capacidad, eso que le gusta. Por tanto,
el trabajo de los padres es orientarles y ayudarles a que encuentren aquello que les apasiona, que les gusta, que les hace felices. Mirad, no sé si lo he comentado en alguna sesión, pero yo soy profesor de Aikido, ¿no? Yo muchas veces cuando tenía chicos en el Aikido y chicas en el Aikido, lo que planteaban los padres es que no faltara al Aikido, porque en el Aikido se enseña disciplina, se enseña motivación, se enseña, lo que estamos haciendo es potenciar al chico. Y eso es lo que tenemos que hacer los padres. Cuando los apuntamos a un taller, los apuntamos a música, los apuntamos a pintura, lo que estamos haciéndole es ayudándole a desarrollarse. Porque las notas simplemente es una clasificación, pero no nos dicen quién es el chico o la chica y qué capacidades tiene. Entonces no vamos a centrarnos tanto en las notas, sino vamos a ayudarle a nuestros hijos que hagan lo que les guste, lo que deseen. Mire, están experimentados y se tiene claro que no se sabe cuáles van a ser las profesiones, se tiene una intuición, se tiene una tendencia, pero evidentemente dentro de 5, 6, 10 años no se van a saber cuáles son las profesiones que son las que más necesita esta sociedad o las que más ganancias puede tener una persona. Por eso lo que nosotros trasladamos en estos talleres de talento es enseñarle a los chicos que decidan y que elijan aquello que les gusta, aquello que les apasione, porque si les motiva, van a hacer cualquier cosa. Y además van a ser buenos en eso. Sin embargo, si le orientamos a que haga un bachiller, a que haga una medicina, a que haga un derecho, a que haga tal, y luego el chico o la chica se siente desilusionado, se siente desganado porque no se ha descubierto a sí mismo y no sabe si eso es lo que quiere o no quiere, nos encontramos con que el 60% de los alumnos que empiezan primero de carrera, el segundo año abandona esa carrera y cambia de carrera. O estoy hablando de un 60%. No es una tontería. Eso es porque no se trabaja esas capacidades y esas potencialidades que todos tenemos. Entonces, el talento tenemos que entenderlo como algo que traemos al nacer. Aquello que es innato, aquello que nos hace singular. Y esta palabra quiero que la recordéis toda la tarde. Tenemos que ver en nuestros hijos y en nuestras hijas qué lo hace diferente, qué lo hace singular, qué lo hace. Puede ser que sea un chico o una chica que tenga capacidad de liderazgo, que tenga capacidad de mando, que tenga capacidad de ordenar, de dirigir. Eso es algo singular. Y tenemos que tener en cuenta también que todos los niños y todas las niñas tienen algo que le hace diferente, que le hace singular, que le hace ser él mismo. Y eso es lo que tenemos que centrarnos, en el ser de cada uno de nuestros hijos. El talento va a ser aquello que hacemos de la mejor forma, que además disfrutamos haciéndolo y que además nos hace sentirnos llenos, plenos, constantes, intensos. Eso es el talento. Entonces nos vamos a encontrar con chicos que los metemos en un taller o los metemos en un fútbol, en un baloncesto o en cualquier cosa y evidentemente los vemos y decimos, uff, madre mía, esto evidentemente no es su capacidad ni es su talento. Pero es un chico que empieza a hablar con otros chicos al principio del entrenamiento. Es un chico que trata de mediar entre los compañeros. Es un chico o una chica que resuelve conflictos. Es una chica que al terminar el entrenamiento se junta con otro. ¿Cuál pensáis que es el talento? ¿El fútbol? Ni mucho menos. El talento va a ser esa capacidad de relación, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de mediar. Por tanto, el talento no es algo que tengamos que crear, sino que crece con nosotros. Es algo que nos hace diferentes. Y aquí vuelvo a la primera idea que os planteaba. Antes de descubrir el talento y las capacidades de nuestros hijos, tenemos que descubrir los talentos de nosotros mismos. Y eso no lo hacemos ni siquiera como adultos. Y es importante conocernos, es importante saber qué es lo que nos apasiona a nosotros, qué es lo que nos gusta, porque entonces lo vamos a entender. Y en ese sentido, tenemos que poner toda nuestra energía en aquello que realmente nos importa, en aquello que realmente nos gusta, en aquello que realmente está mostrando y enseñando quién soy yo, quién es Gaby.
no lo que hace. Os pongo un ejemplo muy sencillo en mi persona. Yo, evidentemente, soy una persona tímida, aunque no lo parezca, ¿vale? A mí me ha costado mucho trabajo el poder enfrentarme al grupo, el poner delante de grupos, incluso delante de la cámara. Es decir, bueno, Eusebio lo sabe que al principio me costaba horrores, ¿no? El grabar los vídeos. ¿No lo parece a que no? Pues ya os lo digo yo. ¿Qué ocurre? Que lo que sí me he dado cuenta es que uno de mis dones, una de mis capacidades, de mi talento es poder llegar al otro, aunque sea a través de la cámara, el poder transmitir determinadas cosas. Y ya no estoy pensando tanto en la cámara, en quién me está viendo, en quién tengo delante, en quién tal, sino me estoy preocupando más en transmitir, porque me he dado cuenta cuál es mi capacidad. Me voy a los hijos y a las hijas. Nosotros descubrimos que, y veréis cómo lo identificáis muy rápidamente, que uno de nuestros hijos le gusta pintar, le gusta... ahora contesto a las preguntas, me he despistado. Vale, pues entonces descubrimos y le vamos dando acuarelas, le vamos dando óleo, le vamos dando pintura, le vamos dando de todo. Pero, sin embargo, el otro hermano hemos intentado meterlo en talleres, meterlo en esto, en deporte, en un puñado de cosas. Y no funciona. Pero me voy dando cuenta de que tiene otro tipo de capacidades, que no está relacionado con el arte, que no está relacionado con lo creativo, que está relacionado, pues, por ejemplo, con las matemáticas o está relacionado con el hacer amigos. Esto es una cosa que muchas veces tenemos cierta incoherencia, ¿no? Si nuestros hijos tienen la capacidad de hacer amigos, vamos a potenciárselo. No por miedo a que vaya a tener determinados amigos, que vaya con esto, que vaya con otro, nosotros lo vamos a restringir. Y es una de las cosas que cuando son adolescentes o preadolescentes, evidentemente nos cuesta mucho trabajo, porque es un chico o una chica que sale mucho, que tiene muchos amigos, que está siempre fuera, que tiene problemas, evidentemente el que tiene relaciones tiene problemas. Claro, a nosotros lo que hacemos es, me gusta más el hijo que está estudiando, que está metido en la habitación, que es capaz de esto. No nos equivoquemos, ese chico tiene unas capacidades, pero la otra chica tiene otras capacidades. Pero como nosotros nos sientan cierta incomodidad, no nos gustan tanto. Pero no nos damos cuenta de que esta chica que tiene relaciones, que es muy amistosa, que es muy agradable, que esto, tiene esas capacidades, esas potencialidades. Vamos a ayudar a que las desarrolle, vamos a ayudar a que las potencie. ¿Se entiende esto? Es fijarnos en la parte positiva, ahora veréis una foto, pero ayudarle a que puedan desarrollarla, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Es simplemente para que veáis que no solamente es constancia. Yo creo que el talento depende mucho de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que, en definitiva, llegamos un poco a mostrar al mundo, ¿vale? Y en este sentido os voy a enseñar, pues bueno... Puedes ver el vídeo pulsando en el enlace que tienes abajo titulado Fracasos de famosos. ¿Qué os parece? ¿Por qué pensáis que esta gente fue famosa? Yo lo digo, porque hicieron lo que les apasionaba, porque hicieron lo que les gustaba, porque insistieron en hacer lo que creían que tenían que hacer. Hay un ejemplo muy gráfico en el libro de Encender las estrellas viene, y era una niña de 6 o 7 años que la habían diagnosticado de hiperactividad. Y la madre en un momento determinado la lleva a un taller de danza y de repente le estaba hablando con la profesora y le decía, es que me han detectado que tiene hiperactividad, es que no se para, es que no para de hacer cosas, es que no hay quien la aguante, es que no sé cómo controlarla. Y de repente la chica de 6 o 7 años se mete dentro de la sala y empieza a escuchar la música y de manera natural empieza a bailar. Ese ejemplo tan gráfico y tan sencillo
fue con que no pensemos en que tiene un síndrome, que tiene una dificultad, que tiene un problema, sino pensemos en dónde pueden destacar. Esta chica de la que yo estaba hablando era directora de danza del ballet ruso, si no recuerdo mal. Y la habían diagnosticado ya 3 o 4 sitios que tenía TDAH, que no podía concentrarse, que no podía estudiar, y sin embargo en un momento determinado detectan que el baile, que la danza es algo que la centra, que la ayuda. Pero no nos equivoquemos, el primer paso que podemos hacer los padres es detectar eso. ¿De qué manera? Fijándonos en todas las capacidades que tienen nuestros hijos y utilizando lo que hablábamos en la comunicación positiva, darle la vuelta, ver de manera positiva cómo se puede transformar y tener en cuenta que todos los niños y todas las niñas, todos los adolescentes tienen algo que les apasionan, que les gusta, que le hacen centrarse. Y eso en todo momento les va a ayudar a estar motivados. No sé si ponía, y me corregí, ¿vale? Si ponía un ejemplo que yo suelo poner muchas veces en la charla de talento, y el hecho de cuando nuestro hijo suspende música, suspende matemáticas, pero saca un 8 o un 9 en música. ¿Os lo he comentado alguna vez? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo suspende matemáticas y saca un 8 o un 9 en música? Lo llevamos a clases particulares de la asignatura suspendida. Nos cabreamos, nos Le cabreamos. busca música. Lo primero que hacemos es meterlo a clases particulares de matemáticas. Totalmente. Sí. En lugar de potenciarle la música, en lugar de ayudarle a que desarrolle la música, porque el chico que desarrolla la música va a necesitar las matemáticas. Ya, pero perdón, Por favor. estamos obligados. No obligados, pero no, de algún modo nos llevan por ahí, porque si el niño tiene que pasar las asignaturas y se le da mal, una forma de ayudarle a hacerlo es así, entonces de alguna manera nos llevan por ese camino. Amparo, te doy la razón, ¿vale? Pero volvemos un poco a comentar. El sistema educativo está mal enfocado. No podemos ir en contra del sistema educativo. Lo que sí podemos hacer es ayudar a nuestro hijo a que desarrolle determinadas cosas. No es lo mismo apuntar a nuestro hijo que tiene 11, 12 años, que empieza a desmotivarse del instituto, que empieza a desmotivarse de los estudios y que encima, que es bueno en música o que es bueno en deporte, lo saco de deporte o lo saco de música porque está suspendiendo. ¿Se entiende esto? Yo le pongo en clases de música porque le gusta y le pago un profesor de matemáticas. Las dos cosas. Ahora sigo. Carmen, ¿qué querías comentar? Que tiene la mano levantada. Mira, te cuento un poco. Yo tengo un hijo de altas capacidades, ¿vale? Que tiene talento en memoria, en lenguaje y en el tema artístico, es súper artista, ¿vale? Y hoy el crío tiene 14 años y de hecho hoy estaba hablando con él y bueno, el crío iba fenomenal en el colegio, nunca le habían hecho pruebas de nada, pero cuando llegó a primero de la ESO empezó a caer. Los profesores nunca me hacían caso porque yo le decía, es que mi hijo no estudia, pero si tu hijo tiene 9 y 10 en todo ya, pero no estudia. Y claro, cuando llegó ahí empezó a caer y tal, y el tema de las matemáticas no lo lleva nada bien. Y hoy hablando con él me decía, mamá, es que yo no sé lo que voy a estudiar. A mí me encantaría, él siempre dice que le encantaría estudiar arquitectura para dedicarse al tema de la decoración de interiores y tal, pero me planteaba eso. Es que la mayoría de cosas que me gusta estudiar tienen matemáticas, tienen física que no me gusta. ¿Qué hago? ¿No? Y es eso, es que son asignaturas que al final tienen que darlas, aunque no les guste. Exacto, es que ese es el tema. Yo te diría, yo digo, que por favor, enfocarlo en aquello que les guste, en aquello que disfruten, en aquello que... Porque si disfrutan, van a poder afrontarse y enfrentarse a esas situaciones, van a enfrentarse a las matemáticas, a la física, química, a aquello que les disgusta de alguna manera, porque están haciendo algo que ellos mismos se sienten bien, que se sienten contentos. Eso es lo que yo me refiero.
Siguiendo un poco con este ejemplo, si nosotros potenciamos la música, vuelvo a decir, no se trata de quitar lo otro, como habéis dicho bien en el chat, se trata un poco de compaginarlo. Pero que nos demos cuenta de que muchas veces lo que estamos haciendo es potenciando esa parte negativa. Yo lo que os planteo esta tarde y a lo largo de muchas de las sesiones, porque yo es un discurso que me sale, es que le potenciemos a aquellos que les gusta, a aquellos que les motiva, a aquellos que son felices, porque si lo hacemos felices van a ser capaces de enfrentarse a cualquier tema. Ahora, si pensamos en que les gustan las matemáticas, y aquí no podemos tampoco centrarlo solamente en la parte académica. Voy a seguir con la charla que se ve muy claramente. No podemos centrarlo solamente en la parte académica. Tenemos que ver que en este sentido, como os decía, el talento no es algo excepcional ni extraordinario. Es algo que lo tenemos todos. Es algo que de alguna manera podemos aplicarlo en nuestras relaciones, en nuestra convivencia, en nuestras maneras de hacer y de ser. No requiere trabajo porque lo tenemos ya. Lo que ocurre es que si yo me doy cuenta, si yo me fijo y soy consciente de que hay algo que me apasiona, que me gusta y que lo hago bien, tengo que hacer que emerja. Y en ese emerger es cuando hace falta entrenamiento, necesita inversión y necesita motivación. Como he dicho, no solamente se basa en la arte, en la ciencia, en el deporte ni en determinadas profesiones. Tenemos talentos para todo. No me estoy refiriendo a que uno tenga talento a nivel memorístico y las matemáticas le vayan genial. No me estoy refiriendo a que me gusten las motos y voy a ser buen mecánico. No, es que hay talento de diferentes cosas, dependiendo de la inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples que nosotros también desarrollamos. Que eso es otro tema también. Pero hablando de inteligencias múltiples, tenemos determinadas inteligencias que nos ayudan a desarrollar diferentes campos. No solamente la parte artística ni la parte deportiva. Entonces, en ese sentido, el que tiene un determinado talento y lo saca, es consciente y lo desarrolla, no significa ningún sacrificio. Esta tarde esta mediodía, escuchaba una entrevista de un chico que toca el violonchelo, tiene 30 años y el año pasado hizo 87 conciertos por todo el mundo, que para una persona solista es una barbaridad. Y le preguntaba la entrevistadora, sí, pero ¿qué te has perdido? Pensando en que iba a perder las relaciones, iba a perder las amistades, iba a perder... Dice, mira, como he hecho lo que me ha gustado, lo que me apasiona, lo que tal, no encuentro nada negativo. Porque estoy desarrollando y estoy amplificando y estoy haciendo algo que me gusta. Si es algo que me gusta, me daba igual porque este chico estaba ensayando de 4 a 8 horas diarias el violonchelo. ¿Sabéis lo grande que es, lo incómodo que es y le están moviendo los dedos y el arpa? Que de hecho decía que lo tenía deformado los dedos. ¿Qué significa esto? Que si desarrollamos nuestros talentos y somos capaces de ser conscientes y de ponerlos en marcha, no es ningún sacrificio. Esta tarde, un amigo, el tenista de Carlos, el apellido no me acuerdo. Este chico tiene 16 años, es de aquí de Murcia, ¿vale? De las Torres, si no recuerdo mal. Y se enfrentaba a Rafa Nadal. Rafa Nadal es su mentor, por así decirlo, es su maestro y él lo quiere. Y esta tarde, con 17 años, ya se estaba enfrentando a él. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que potenciarlo, hay que sacarlo, hay que ayudarle a que nuestros hijos se sientan felices con aquello que les hace felices y que son ellos. Yo he puesto ejemplos de baile, o he puesto ejemplos de tenis, o he puesto ejemplos, pero no nos quedemos en eso. Hay muchas maneras de desarrollar los talentos. Quedaros con el ejemplo del fútbol, ¿no? Aquel que va a fútbol y que le pegan una patada al balón y parece que le está dando de culo, ¿no? Ese chico no tiene un don ni un talento para fútbol, pero es un chico que media, es un chico que establa relaciones, es un chico que está ahí para la cohesión del grupo. Eso es muy importante para un entrenador.
¿Qué significa esto? Que de alguna manera tenemos que ayudar a darnos cuenta de que todos, incluso nosotros, tenemos determinados talentos. Y aquí tenéis una imagen del libro en el que tenemos que quitarnos también la humilditis. Y aquí os hablo ya a los padres. Los padres, por ser adultos, por ser mayores, tenemos también determinadas capacidades. Y en este sentido nos tenemos que quitar la idea de que no podemos desarrollarla, ni sabemos desarrollarla, ni el hablar de nuestras potencialidades es ser muy orgulloso y yo soy el mejor. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros tiene unas pasiones que tenemos que desarrollar y tenemos que poner en marcha, ¿vale? Perdona, ¿cómo se llama el libro? Encender las estrellas. El que haya sido un poco observador, yo siempre tengo dos libros detrás. Uno que es La familia con emociones, ¿vale? Que es de acción familiar, y este que es Encender las estrellas. De alguna manera, para mí son dos libros que me llevan el tema de la educación, el tema de la inteligencia emocional y el tema de descubrir esas capacidades, ¿vale? Antes alguien lo ha preguntado. Ahora mismo está descatalogado. Lo podéis encontrar en influye.es, ¿vale? Es de un amigo, como os decía, y si os metéis en esta página de Influye, ¿vale? Tenéis una sección que dice libro y que habla del libro, ¿vale? Yo os recomiendo que antes de adquirirlo o de comprarlo, podáis echarle un vistazo, porque va dirigido a los adultos, ¿vale? Lo que ocurre es que nosotros, a partir de ese libro, sacamos una edición o una metodología para adolescentes, ¿vale? Pero va dirigido para los adultos. Esto es para que vosotros descubráis vuestros talentos y os deis cuenta de vuestras capacidades, ¿vale? Primer paso. Hemos de tomar conciencia. Y para tomar conciencia tengo que ser coherente conmigo mismo y darme cuenta cuáles son mis capacidades, cuáles son mis potencialidades. Y en ese sentido, cuando yo me doy cuenta, es algo que va apareciendo. Por eso es interesante que vosotros como padres observéis a vuestros hijos, porque descubrir el talento, descubrir esas capacidades, es darse cuenta de que desde pequeños son capaces de desarrollar ese talento. Es un chico introvertido, que tiene un gran mundo interior, es un chico que se mete en sí mismo, que es capaz de imaginarse muchas cosas, de que se pone a jugar solo. Conforme va creciendo nos damos cuenta de que es un chico o una chica que tiene mucha capacidad inventiva, que tiene mucha capacidad de hacer Lego o hacer puzzles, que tiene capacidad de simplemente meterse en ese mundo e inventar historias. Es capaz de escribir, de trasladarlo a lo escrito. O es capaz de disfrazarse, de desarrollar diferentes personajes. Conforme va creciendo ese chico que tenía su mundo interior, que tenía su burbuja, que se metía en su habitación y no molestaba, no hacía, no creaba ni nada, cuando es adolescente de repente descubre los medios de comunicación, descubre las nuevas tecnologías y es un chico o una chica que traslada aquel mundo interior a escribirlo, a hacer obras de teatro, a desarrollar determinada imaginación. Fijaros que desde que son pequeños, ese mundo interior que tiene ese niño o esa niña, cuando es joven o adolescente, lo está enfocando hacia algo. En este sentido, por eso los padres tenemos que darnos cuenta de qué capacidades tienen nuestros hijos y qué potencialidades tienen nuestros hijos que están desarrollando desde que son pequeños. Y esas potencialidades y esas capacidades son lo que son nuestros hijos. Claro, si yo empiezo a ponerle una etiqueta a esa idea, empiezo a ponerle un nombre a esa idea, es que mi hijo es un poco muy profundo, es un chico muy introvertido, es un chico que tiene un mundo interior muy grande, pero que no se relaciona con los amigos, que esto igual. Y yo empiezo a poner problemas, ese chico no desarrolla ese blog o no desarrolla ese escrito o no desarrolla esa obra de teatro. Ese crío que yo desde pequeño le estoy poniendo esa etiqueta, lo que al final en la adolescencia va a desarrollar
es una conducta antisocial, es una conducta introvertida, es una conducta de timidez. Fijaros, yo como padre, lo que le estoy potenciando a ese crío de 3 años o esa niña de 5 años es que es introvertido, que no tiene relaciones, que no se... Y yo lo veo como un problema, lo veo como una pequeña etiqueta cuando tiene 17, 18 años, se convierte en un problema. Sin embargo, a ese niño y a esa niña que tiene su mundo interior, que es un poco introvertido, que juega solo, que esto y lo otro, yo me voy dando cuenta y le voy poniendo nombre de talento, le voy poniendo nombre de capacidad. Al final es un chico que puede desarrollar esa capacidad a través de un escrito, a través de una obra de teatro, a través de cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que no solamente basta con la forma de mirar que tenemos que tener los padres, sino poder detectar estas singularidades de nuestros hijos. Detectar esas singularidades, ese talento lo que va a hacer es que cuando tenga 16, 17, 18 años, lo pueda enfocar hacia algo que sea productivo y no a un déficit, a un síntoma, a un síndrome, a un TDAH, a un que muchas veces los padres tendemos a etiquetar de esa forma. Con esto no quiero quitar el hecho de que hay que llevarlo al psicólogo, de que hay que diagnosticarlo si vemos que realmente tiene un problema. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a transformar esa dificultad en un potencial. Habéis visto películas que relacionan el tema del autismo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que el autista es una persona que tiene gran memoria. Hay un chico, ahora tiene que tener 20, 25 años, que de una sola mirada te puede dibujar toda una ciudad, ¿no? Y de hecho, pues lo descubren, lo llevan en los helicópteros, lo ponen encima de una ciudad y él en poco tiempo se queda con esa imagen y la dibuja. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no es que sea fantasía, pero no le ocurre a todo el mundo. Y no le ocurre tampoco a todos los autistas. El espectro autista es muy amplio, hay muchas diferencias y evidentemente unos son capaces de hacer determinadas cosas y otros otras. Pero ¿qué es lo que me refiero con esto? De que si a personas como chicos y chicas autistas le hemos podido ayudar a que desarrollen esas potencialidades, esas capacidades, cuanto más podemos hacerlos con chicos normales, con chicos con inteligencia alta y que de alguna manera tienen su potencial. Pero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos ese potencial, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando de repente descubrimos o nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene una determinada potencial. Tenemos que darnos cuenta de que tiene que cambiar mucho nuestra mirada en ese sentido. Pero cuando lo descubrimos, lo que tenemos que hacer es reconocérselo. Y aquí os pongo otro ejemplo muy sencillo. Si yo me doy cuenta de que mi hijo, que Lucas, que tiene ahora 5 años, le gusta dibujar, le gusta pintar, que le gusta ponerse con su madre, hacer dibujos y te hace 200 dibujos y tú dices, estoy hasta la nariz de tantos dibujos, me salen folios por debajo de la cama, en el escritorio y esto y lo otro. Pero, sin embargo, el papá y la mamá dicen, ostras, pues parece que este chico, pues bueno, no lo hace mal del todo. Lo que hacemos enseguida es potenciarlo, es reconocérselo, es ayudarle, ¿vale? Perdón. Es algo de que cuando son pequeños somos capaces de verlo, de reconocerlo y de valorarlo. Cuando ya son adolescentes, no tanto. Empezamos a hablar del pasado. Ay, ¿te acuerdas tú cuando te gustaba la pintura? Ay, con lo bien que tú dibujabas. Ay, ¿dónde se ha quedado eso? Madre mía, ¿vale? Volvemos un poco a poner otra vez etiquetas en ese sentido. Sin embargo, si yo lo valoro, lo reconozco, ese chico de 6 años, de 7 años que pinta, es capaz de seguir con esa pintura, potenciarlo, fomentarlo y desarrolla una capacidad artística determinada. Otro ejemplo, otro de vuestro hijo o vuestra hija que es capaz de entablar amistad enseguida, que habla con los amigos, que juega al Fortnite y tiene muchos amigos, que sale a la calle y todo el mundo le dice, Pepe, hola Juan, hola Ernesto, hola.
todo el mundo lo saluda y tú le dices, ostras, se conoce a todas las personas mayores del barrio, lo saludan, tal. Ostras, pues un chico que tiene una capacidad enorme de cuidar las relaciones, de mantener las relaciones, de alguna forma de desarrollar esa capacidad y esa actitud, ¿vale? Sin embargo, cuando empieza la adolescencia, mira, va con todo el mundo, si es que fíjate, es que se junta con uno, se junta con otro, seguro que pilla algo malo, si es que no puede ser, porque seguro que pilla... Vamos a ver, algo que tú le estabas reconociendo cuando tiene 7 años, 8 años, 9 años, cuando es adolescente sigue teniendo esa capacidad y la va a utilizar. Por tanto, vamos a reconocérsela y a valorarla. Entonces, hay varios pasos. El talento es innato, está dentro de nosotros, es un don, es una capacidad, es algo que va con nosotros, que nos hace singulares, que tenemos que ser conscientes y en un momento de nuestra vida tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de que lo tenemos y después va a haber alguien que nos lo reconozca, que nos lo valore y que nos lo tenga en cuenta. Esa persona que reconoce, que valora a ese niño o a esa niña con 7 años, 8 años, 10 años, va a ser un referente para él y tenerlo mucho en cuenta. Entonces, los primeros que tenemos que ser referentes para nuestros hijos somos los padres. Por eso tenemos que reconocerlo y valorarlo. ¿Dónde? En sus capacidades, en sus talentos y en sus potencialidades. Y en todo este proceso se encuentran las emociones. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que les gusta, porque están haciendo algo que les satisface, están haciendo algo que les apasiona. Por tanto, y creo que había oído hablar de ello, los chicos y las chicas aprenden si algo les emociona, ¿vale? Y cuando hablamos de talento, cuando hablamos de pasión, cuando hablamos de capacidades, es algo que nos emociona y que de alguna manera va con nosotros. Por tanto, en este gráfico viene muy claro. Este gráfico es muy claro y es muy sencillo, ¿vale? El talento, la capacidad es un don natural que en un momento determinado tenemos que ser conscientes. Aquí me pongo en seamos pequeños, seamos jóvenes, seamos adultos. Nos tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestras capacidades. Tenemos que intentar y aprender a desarrollarlas. Y eso nos va a llevar que nos lo reconozcan, que nos validen, que nos apoyen, que nos... Y entonces lo que vamos a hacer es desarrollar continuamente ese talento y esa capacidad. Por tanto, resumen de esta primera parte. Ser conscientes de que lo tenemos que centrarnos es ver las cosas positivas, ver las cosas que de alguna manera les sale a nuestros hijos, lo que es su ser, es su característica principal, es su singularidad. A partir de ahí, enseñarle a vuestros hijos a que se den cuenta de que son buenos en algo. No solo en algo artístico, no solo en algo académico. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que los padres nos centramos mucho en la parte académica y, como habéis comentado antes, porque el sistema educativo lo que está fomentando es la parte académica. Pero el talento y la capacidad no se refiere a la capacidad académica. La capacidad académica hay chicos y chicas que lo tienen, pero hay otros chicos y otras chicas que no lo tienen. Y esto también podría llamarse un talento. Enseñarle y que tomen conciencia. Yo a mi hijo Lucas le digo, qué bien pintas, qué gracioso, mira, píntame otra cosa. Vuelvo a decirlo, a veces me cansa. Pero sin dudar a duda, lo que le ayudo es que él se dé cuenta en qué es bueno. Igual que le digo que es bueno pintando, también le digo que es bueno cuando está hablando con los amigos, cuando está regalando algo a los amigos, cuando está haciendo cosas para los amigos. Quiero decir, tengo a mi hijo Lucas que es muy social, que es muy agradable, que es simpático, y eso se lo potencio. ¿Para qué? Para que él tome conciencia de eso. Tercer paso, que es que él aprenda a desarrollarlo. Si yo se lo voy diciendo y él toma conciencia, en cualquier momento va a decir, oye, profesor, profesora, maestra, yo dibujo, oye, que me han dicho que dibujo bien, oye, y empieza a desarrollarlo y empieza a ampliarlo. Y se lo van a reconocer en otros ámbitos que no solamente
es en la casa, sino también a nivel del colegio y a otros niveles. Y eso se va a generar un círculo que a él le va a satisfacer mucho, le va a gustar y además que va a tratar de seguir potenciándolo y ampliándolo. Y esto es lo importante, hacer que vuestros hijos se emocionen con aquello que hacen, disfrutan y se apasionan, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios. Ahora viene lo mejor, ¿vale? Eusebio, ¿has recogido alguna cosita? Sí. Bueno, hoy no puede venir Manoli y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. No lo haré tan bien como Manoli, desde luego, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, tenemos aquí comentarios. Bueno, por cierto, que preguntaban antes lo del libro, que ya lo has podido decir, ¿no? Que es en la página web de influye.es, para que la gente que lo quiera lo pueda mirar allí, lo pueda adquirir si quiere. Luego Josefina decía que bueno, que todas esas personas famosas que han salido ahí, pues realizaron lo que les gustaba y algunos no lo lograron, pero por lo menos lo intentaron. Dice también Josefina que a su hijo mayor lo apuntó a inglés, a escalada, a taekwondo, que sigue en inglés, pero dejó la escalada y en taekwondo estuvo unos 8 años. Y luego dice que hasta para estudiar peluquería están las matemáticas. Estos son los comentarios que ha ido haciendo Josefina. Amaya dice, por desgracia, en esta sociedad es muy habitual poner etiquetas a los niños y no debería ser así. Les impide darse cuenta de sus propios talentos. Sí. Es un punto muy interesante el tema de las etiquetas. La etiqueta, la manera un poco de revertirla es poniéndole otro tipo de etiquetas, pero más en positivo. Es decir, lo decíamos en la comunicación positiva, el chico que es rebelde, que es alterado, que es nervioso, que tiene una falta de concentración, vamos a decir que es algo nervioso, que es algo que tiene iniciativa, que tiene capacidad de otra manera. Es decir, podemos revertir esa etiqueta y no significa que en este sentido estamos mintiéndole a nuestro hijo, sino que estamos utilizando la capacidad que tiene para darle la vuelta, ¿vale? Más cosas, Eusebio. Bueno, también había eso, pues algunas críticas al sistema educativo. El sistema educativo falla algo, sin duda. En eso también está de acuerdo Amparo. Ana B. dice, los profes también son clave. Algunos no saben enseñar. ¿Vale? Y luego sobre el talento, Ana B. también dice que el trabajo que hay que hacer es descubrirlo. Dice, mi hija toca el cello y es muy sacrificado. Ana, por ejemplo, dice, mi hijo está en tercero de la ESO y ha tenido que elegir para cuarto ciencias o letras y no sabía qué hacer. Me tuve que informar porque en el instituto, en ese curso, no lo orientan. No sé si más adelante lo tendrá. Vale, quería contestarle a Ana, Eusebio, un poco y comentarlo. En los centros educativos tenéis la posibilidad y tenéis que utilizarlo del departamento de orientación. Yo aquí sí que le informo mucho a los jóvenes que sean ellos los que vayan a pedir y a preguntar y a solicitar. Muchas veces no saben cómo contactarles ni siquiera el departamento de orientación. Muchas veces porque los jóvenes no saben qué tienen que pedir ni qué tienen que hacer. Evidentemente hay unas cosas que en los centros educativos no llegan, que es poder pararse, poder tener entrevistas con ellos, poder conocerlos, poder saber cuál puede ser su tendencia, pero siempre en un departamento de orientación van a poder ayudarle en este sentido. Es posible que más adelante, ¿qué ocurre? Que en tercero de la ESO ya tienes que decidir. Y estamos hablando de chicos y de chicas que tienen 13 años, 14 años y que no saben cuál es el pie derecho y el pie izquierdo. ¿Cómo que tienen que tomar decisiones acerca de su futuro? Y además no eso, sino que además se lo ponen de tal forma de que dependiendo de lo que elijas, luego no puedes cambiar. Y eso no es cierto. Se puede cambiar en cualquier momento. Y esto decírselo a vuestros hijos, comunicárselo a ellos. Es decir, que el que tú elijas ahora ciencia no significa que después no puedas hacer letras. Puedes hacerlo, puedes ponerte en un módulo medio, puedes ponerte en un módulo superior y puedes cambiar.
Pero la historia es que no lo pongamos tampoco en esa tesitura. Decirle que elijan lo que les apetece, lo que les gusta, aunque requieran de un esfuerzo, porque van a poder ser capaces de enfrentarse a ese esfuerzo que tienen que hacer. Ya os digo, si hacen lo que les gusta y lo que se apasionan y les interesa, no es ningún esfuerzo, no es ningún sacrificio. Les va a costar, pero más cosas, Eusebio. Lo que estás leyendo ahí, dice Mar, ¿qué hacer con un niño de 12 años que cuando le pregunto qué quiere hacer solo quiere ser youtuber? ¿Tú qué les dices, Eusebio? Es que todos quieren ser youtuber, es que últimamente lo de youtuber parece ser que es una cosa que causa esa sensación, ¿no? Sí, bueno, pero es la típica influencia de adolescente. Ellos ven como los youtubers ahora mismo están sobrevalorados totalmente, que no hay que estudiar para eso. Realmente los youtubers, lo que sí que es cierto es que los que destacan realmente es porque tienen un don, ¿eh? Porque no todo el mundo es capaz de hacer vídeos de una forma tan seguida y que al final sean interesantes para la gente. Bueno, interesantes para los que les guste, ¿no? Porque a veces algunas cosas, pues, no sé, a lo mejor no son muy interesantes desde el punto de vista educativo, ¿no? Pero el caso es que es verdad que hay personas que tienen una soltura especial y la verdad es que sí. Pero claro, yo creo que en estas edades a los críos pues hay que dejarlo un poco que fantaseen, pero hay que mantenerlos siempre en la vía de seguir estudiando lo que tengan que hacer, de seguir potenciándole lo que mejor se les da, como dices tú. Y lo de youtuber, pues lo dejas para después. Quiero decir que una cosa no quita la otra. Un youtuber puede ser youtuber y puede ser perfectamente un buen estudiante. Las dos cosas son compatibles. Sí, y además que en ese sentido lo que tú has comentado, es decir, que los youtubers son famosos porque tienen capacidad de transmitir, aunque sea algunos a través de burradas, ¿no? Pero les llega a los chicos, les llega a las chicas. Y de alguna manera lo que hay que sacar es esa parte de que tienen capacidad de diálogo, tienen capacidad de decir cosas. Ese es realmente su talento. El talento no es ser youtuber. El talento es lo que le lleva a ser famoso siendo youtuber. Aquí el famoso no es el cocinero que hace buena cocina, sino qué haces con esa buena cocina. Quiero decir, yo conozco a cocineros que son muy buenos, pero porque después de hacer su trabajo salen a hablar con el cliente, le preguntan, le comentan, le dicen, recogen las opiniones. Ese chico no es que sea buen cocinero, que también, sino lo que tiene es la capacidad y la habilidad de contactar con sus clientes, de conocer sus opiniones, de conocer cómo tiene que modificar las cosas. ¿Me estoy explicando? Aparte de hacer algo que le gusta, tiene que descubrir sus capacidades, sus potencialidades. Por ejemplo, por eso no quiero tampoco que sacrilicemos un poco la parte académica. Es que si uno elige ser médico, tiene que descubrir cuál es su capacidad. La capacidad no es ser médico, es cómo lleva a cabo esa profesión de ser médico, que es diferente. Entonces, el buen médico es aquel que va a hablar con los pacientes, que va a hablar con los familiares, que le va a transmitir, que va a decir. O el buen médico es el cirujano que hace una operación chapó, que se quita el sombrero, aunque no hable con los pacientes. Pero ¿cuál es el don del uno y cuál es el don del otro? De uno es la comunicación y del otro es tener habilidad con las manos y ser buenísimo cirujano y ser capaz de modificar eso. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Dentro de cada profesión, cada uno tiene unas cualidades y tiene unos dones. Ser psicólogo no supone solamente llegar al otro, hablar con el otro, el poder hablar, no supone solamente unas técnicas. Supone que cada uno de nosotros, yo por lo menos, lo que hago es fijarme cuáles son mis capacidades y ponerlas al servicio. Pero para eso descubro cuáles son mis capacidades. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Uno puede ser médico de una determinada manera o de otra. Uno puede ser buen cocinero de una manera o de otra. Todo depende del don que tenga o de la capacidad que tenga, que es distinto.
Rosy, ahora te doy paso, ¿vale? Quiero contestarle a Susana. Susana dice, ¿y si a tu hijo le dicen que es lento? Incluso su seño. ¿Cómo le das la vuelta? Por este motivo apenas coge el libro. Claro, si ya le ponemos la etiqueta, evidentemente el crío y la cría se la va a creer. Y va a pensar que tiene que ser lento. ¿Vale? ¿Cómo se le da la vuelta? El ser lento, ¿qué significa? Que hace las cosas más despacio, que le hace las cosas más concentrado, que hace las cosas con más interés, que hace las cosas de alguna forma con diferente enfoque. Pues vamos a centrarnos en ese diferente enfoque. ¿Se entiende esto? No es que seas lento, es que te gusta hacer las cosas bien, te tomas tu tiempo, lo haces repetidas veces, te equivocas repetidas veces. Vamos a transformar ese lento en otro concepto diferente, que es lo haces lento porque estás interesado en lo que estás haciendo, estás concentrado en lo que estás haciendo. Y vamos a centrarnos en esa parte positiva. ¿Se entiende esto? Susana, ¿me entiende? Ok. Entonces, darle tú la vuelta a ese lento. Te gusta tomarte tu tiempo, tú vas a tu ritmo, a ti te gusta hacer las cosas a tu manera y potenciale esa parte o esa carga de ser lento. ¿Vale? Rosy, coméntanos. A ver, aquí estoy. A ver, yo es que quería comentar sobre el tema del youtuber, porque es que lo del tema del youtuber, yo es que lo veo muy claro lo que hay que decirle a los niños, porque el youtuber, realmente los que llegan a vivir de eso son muy pocos, porque tienes que ser muy interesante y tienes que estar en la cresta de la ola para que las empresas publicitarias te quieran vender la publicidad y tú puedas ganar dinero con eso. Entonces, vivir de eso es muy difícil y entonces hay que, sí, que lo tengan como fantasía me parece muy bien, pero hay que de vez en cuando ponerle los pies en la tierra, igual como cuando uno quiere ser futbolista de élite. Pues oye, todos no llegan a ser futbolistas Rosy, de élite. pero permíteme una cosa. Que se peguen el batacazo ellos. No, claro, por supuesto. Porque Por supuesto. yo a mi hijo le animo a que sea youtuber. Porque como sea youtuber, yo me jubilo. No, claro, claro. Por supuesto, como sea un Ibai Llanos, ya Entonces, lo tiene resuelto. lo que me refiero es que darle la vuelta. Oye, ¿por qué ese youtuber es bueno? Por esto, por esto, por esto. ¿Tú qué tienes para ser bueno? Esto, esto y esto. Eso es lo interesante. Eso es lo que les va a calar. Evidentemente, a lo mejor no es youtuber, pero si se da cuenta que es un buen comunicador, a lo mejor es un pastor de la iglesia evangélica. No, claro, o a lo mejor puede ser periodista o puede ser locutor de radio, que yo que sé, que son otras profesiones que también requieren de esas cualidades, pero que también hay que ponerle un poquito los pies en la tierra, igual como casi seguro que si es bueno en fútbol, pues no va a ser Messi ni va a ser Cristiano Ronaldo, pues tampoco seguro que es muy difícil que se vayan a ganar la vida con eso. Entonces, que también hay que intentar orientarlo hacia otro sitio, lógicamente. Pero acordaros que el talento y las capacidades no tienen solo que ver con el deporte, con lo creativo, con pintar, con bailar, con ser deportista, ni con nada de eso. Tiene que ver con la forma de ser de cada uno. Y siendo cocinero, tiene que ser bueno con su forma de ser. Siendo futbolista, tiene que ser bueno con su forma de ser. Pero tiene que descubrir cuál es la forma de ser y nosotros tenemos que ayudarle a que la descubra. Y Paqui, no solamente se trata de aumentar la autoestima se aumenta cuando tú le ayudas a descubrir esas capacidades. ¿Se entiende la diferencia? Es lo que hemos visto en el círculo. Cuando ellos toman conciencia y empiezan a desarrollarla, lo van a valorar y lo van a reconocer. Y entonces, evidentemente, la autoestima sube. Pero lo interesante es que detectemos ese talento, detectemos eso innato que tienen, tomen conciencia, lo desarrollen y ya vendrá el reconocimiento. ¿Vale? ¿Se entiende?
Muy bien. Gaby, había también un comentario de Miguel Blanco que dice que cuando hacen sus tareas del instituto descubren sus cualidades y las dirigen a la que le interesa. Es decir, que también aquí hay un descubrimiento personal. Claro, tener en cuenta que estamos hablando, bueno, este tipo de descubrimiento se hace a cualquier edad y a cualquier etapa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que explota en la adolescencia, pero porque están descubriendo muchas cosas. Y además veréis que uno tiene una idea fija y van para allá y al año siguiente cambian porque están en continuo cambio. Es que eso es una capacidad fabulosa de la adolescencia y no nos damos cuenta. Los principales cambios que se han producido en la sociedad se producen entre los 18 y los 25 años, que estamos hablando de adolescencia y jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de cambio. ¿Y cómo vemos al adolescente? En la edad del pavo, en la edad de la rebeldía, en la edad de... Le estamos dando la vuelta. Vamos a ver la adolescencia como la edad de que cambian cosas, de que van probando cosas. Eso es fantástico, ¿vale? Maribel comenta, sí. bueno, nos pregunta si alguien lo sabe. Una pregunta, ¿se puede empezar bachillerato de ciencias puras y cambiarlo al año siguiente a uno de arte? Dice, es que la mía quiere hacer cómic y no la he apuntado a arte porque me dijeron que no había salida. Y quiere hacer películas con fotogramas dibujados. Maribel, pues sabe esta tarde que haga lo que le apasiona, lo que le guste. El cómo lo haga ya se lo va a decir un poco el ritmo. Pero si le gustan los cómics y le gusta hacer películas con fotogramas dibujados, que se dirija ahí y ya que investigue qué es lo que tiene que hacer. Pero aquí no quiero ser, ni quiero cambiar el pensamiento de nadie, ni quiero que me contradigáis porque no hay contradicción. Es mi manera de pensar y es como yo creo que son las cosas. Pero entiendo que busquemos también que nuestros hijos vayan buscando unas salidas profesionales. Pero es que no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años o de 10 años. No sabemos cuáles van a ser esas salidas profesionales que le van a dar una solvencia. Ahora, si hacen lo que les gusta, no preocuparos que encontrarán su camino. Fijaros en todos los fracasos que han tenido esta gente. Maribel Montes nos dice el libro La camisa con emociones. Puede ser que se titule La familia, la primera escuela de las emociones de Mar Romera. Es una pregunta, espera. Maribel pregunta, ¿puede ser que se titule La familia, la primera escuela de las emociones de Mar Romera? No lo conozco, pero tomamos nota. Y ¿La camisa con emociones? Sí. Maribel, si puedes aclarar, no sé si entiendo bien lo que pones ahí. Familia con emociones. Ah, bueno, pero ese familia con emociones es el que tenemos en Acción Familiar. Que Gabriel ha sido uno de los que lo escribió. Ese que tiene Gaby en la mano. Este os lo podéis descargar de la página web de Acción Familiar. Os lo podéis descargar gratuitamente. Ya creo que lo dijimos en una sesión anterior. Solamente os tenéis que meter en publicaciones y en programas, perdón, y tenéis que registraros simplemente por saber cuántas personas se lo descargan. Registraros, que es gratuito registrarse, ponéis vuestros datos y os lo podéis descargar. Este y otros que hay muy parecidos. Este está Familia con Emoción, está también Educar en Familia, está también... Hay varios manuales que son muy interesantes. Familia con emociones es guía para padres, madres y formadores, es decir, que es para todos, ¿vale? Muy bien, llegamos al punto de cómo podemos hacer y cómo esto es un poco hasta aquí teórico para que entendiésemos qué significa talento, qué significa capacidad, qué significa singularidad. Detectar las singularidades de vuestros hijos. Y os emplazo a un ejercicio, voy a veros la cara. Os emplazo a un ejercicio para la semana que viene, ¿vale? Somos 83. Por favor, apuntar en una libreta en qué
son singulares vuestros hijos? ¿Qué les hace ser diferentes? ¿Qué les hace ser particulares? Y aquí tenéis que ejercitar mucho el lenguaje positivo. ¿Sí? Os lo voy a preguntar la semana que viene. Porque de cada hijo ponéis el nombre y ponéis qué lo hace singular, qué lo hace diferente. Y por favor, aquí no tener la conciencia de compararlos, que la tendencia es compararlos, ¿vale? Sino que mi hijo Pedro es singular en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Mi hija María es singular en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Le hace diferente a sus amigos de su edad en esto, en esto, en esto. Le hace ser diferente con su hermano en esto, en esto, en esto. Y por favor, cuidar el lenguaje positivo. Como dice Sabrín, no es fácil y os va a costar mucho trabajo. Pero hacer el ejercicio, que os voy a comentar un par de cosas la semana que viene antes de empezar la charla, ¿vale? ¿Qué les hace singular? ¿Qué los hace diferentes? ¿En qué se diferencian con otros chicos de su edad? ¿Vale? Y os daréis cuenta de muchas cosas, ya veréis, las vamos a comentar. Bien, ¿cómo motivar? Y aquí una de las cosas es que no sabía si poner esta diapositiva o no, pero me parece bastante interesante porque muchos de los problemas que me encuentro ahora con adolescentes o preadolescentes es que los padres y los profesores me dicen es que no sabemos cómo motivarlos. Y tiene que ver mucho con el reconocimiento de sus capacidades y sus talentos. Ir a la última frase. Uno de los aspectos importantes para motivarlos es aprovechar sus talentos. Aprovechar lo que saben hacer, aprovechar lo que a ellos les gusta hacer. Y no me refiero a pintar solo, a jugar solo, a tocar la caja flamenca solo. No, fijaros en qué les gusta hacer, de cómo se relacionan con los compañeros, si tienen un mundo interior amplio, si son capaces de inventar cosas, si son capaces de ponerse a hacer un puzzle y les encantan los puzzles. Descubrir cuáles son sus talentos, sus capacidades y a partir de ahí veréis cómo aprovecharéis mucho más todo eso, ¿vale? No sé si he mandado el ejercicio y se han ido 3 o ya se estaban pensando en irse, pero parece que esto de hacer ejercicio de una semana para otra no les gusta mucho. Bueno, reducir el riesgo de fracaso. ¿Cómo reducimos el riesgo del fracaso? Y aquí os voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender mucho. Lo que tenemos que hacer es potenciar lo que hacen bien. Me quito para que me veáis. Normalmente nos centramos en el 80% que es lo que tienen que hacer. Pero hay un 20% muy pequeñito que saben hacer, que lo llevan en marcha. Saco un 8 o un 9 en música y saco un 4 en matemáticas. Y nosotros nos centramos en ese 80%. Ahora, si yo me centro en el 20%, lo que voy a hacer es ampliar ese 20% y esta parte se hará más pequeña. ¿Se entiende? Me tengo que hacer con unos muñequitos para que lo veáis así más clarito. Pero esto es muy sencillo. Si yo me fijo en el 20% que hacen bien, ellos lo van a repetir y lo van a hacer cada vez más veces. Entonces, ese 20% que lo hacen 1, 2, 3 veces, se va a convertir en 10 veces. Ya estoy reduciendo lo negativo. Sin embargo, si me fijo en que ha suspendido matemáticas, le pongo un profesor de matemáticas, estoy metiéndole las matemáticas por los ojos, en parte porque me lo dice el sistema educativo, me sigo fijando en ese 80%, en lugar de fijarme en lo positivo. ¿Se entiende más o menos así? Ok, por tanto, vamos a fijarnos en aquello que hacen bien. Os pongo una pequeña... Eso es la idea, ¿vale? Muchas veces nos estamos centrando en la planta marchita, nos estamos poniendo la planta marchita y no nos damos cuenta de que si levantamos la cabeza nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor de nuestros hijos, de nuestro hijo. ¿Se entiende con ese dibujo? ¿Está claro con ese dibujo? Esa es la idea de reducir el riesgo de fracaso.
Hay que evitar las muestras de rechazo. Tú eres muy pesado, tú eres muy nervioso, tú no paras, tú esto, tú lo otro. No nos damos cuenta de lo que influye en nuestro lenguaje. Por eso tenemos que evitar la etiqueta o transformar la etiqueta. En lugar de hablarle que es una persona lenta o que es un chico lento, vamos a decir que es un chico consciente, que es un chico que hace las cosas a su manera, que es un chico atento, que tiene su ritmo, pero que hace las cosas a su forma, ¿vale? Mostrarle aprobación por todo aquello que hacen, por todo aquello que desarrollan, por todo aquello que les apasiona y les gusta. Y esto es muy sencillo. Es verlo sonreír, es verlo disfrutar. Lo podemos ver disfrutar hablando con una amiga, lo podemos ver disfrutar haciendo un dibujo, lo podemos ver disfrutar estudiando matemáticas. Y diréis, estudiando matemáticas, ojalá mi hijo estuviese contento estudiando matemáticas. No equivocaros, hay hijos que les gusta estudiar matemáticas. Entonces, vamos a tener en cuenta esa parte, vamos a coger esa parte también, ¿vale? No vamos a centrarnos solamente en esa parte más negativa. Entonces, mostrarle la aprobación y mostrarle el reconocimiento en todas las cosas que haga. El antepenúltimo también es muy importante. Evitar la excesiva necesidad de aprobación. Si estamos continuamente reconociéndolo, siempre van a buscando. Mamá, lo estoy haciendo bien. Papá, lo estoy haciendo bien. Mamá, mira lo que estoy haciendo. Mamá, voy bien. Oye, mamá, ¿vale? Y eso luego se traslada al colegio. Maestra, ¿cómo lo hago? Maestra, que lo hago, ¿vale? Hay que reconocerlo, hay que valorarlo, pero también en determinados momentos hay que decirle, oye, chico, esto ya, ¿tú crees que lo estás haciendo bien? ¿Tú lo harías algo mejor? ¿Tú piensas que está terminado el dibujo? ¿Tú piensas que ya has terminado? Es decir, ¿cómo acabamos con esa excesiva necesidad de aprobación que muchas veces necesitan los niños? Pues sencillamente transmitiéndole que si él lo ve conforme, si él está contento, si lo hacemos de manera inconsciente. Lo que quiero es que lo hagáis de manera consciente, ¿vale? Tú estás contento con lo que estás haciendo, tú estás contento con lo que has hecho, tú disfrutas con lo que estás haciendo, entonces él ya se va a responder a eso, ¿vale? Y aumentar la capacidad de competencia. Nuestros hijos son muy competentes en todos los ámbitos y en muchos aspectos, en unos más y en otros menos, pero todos son competentes, ¿vale? ¿Cómo hacer de un hogar apreciativo? Hablo de mirada apreciativa, hablo de cambiar nuestra forma de mirar distinta, ¿vale? Entonces, primero, vamos a centrarnos en lo positivo, ¿vale? Eusebio, ¿hay algo que te haya llamado la atención? No, estoy leyendo algunos comentarios de alguna... Vale. Ahora me lo dicen. Vale, pues el primer punto de un hogar apreciativo, un hogar que se dedica a potenciar los talentos. Centrarnos en lo positivo, centrarnos en lo que hacen bien, centrarnos en aquello que les va a ayudar y que les hace desarrollarse a ellos como personas. No como académicamente buenos, no como académicamente perfectos, ¿vale? Si lo son, se lo decimos y se lo añadimos, pero sobre todo en aquellas cosas que le hagan ser de una determinada manera. Practicar con vuestros hijos conversaciones apreciativas. Hacerlo entre todos, esto es maravilloso. El hablar cosas, el comentar cosas, lo que haces bien, lo que te gusta, cómo disfrutas, todo este tipo de conversaciones apreciativas ayuda mucho a la familia a unirse, pero sobre todo a tener una imagen apreciativa de ellos mismos y de toda la familia. Crear grupos, crear familia, crear interrelaciones. Lo vaya a conseguir con esas conversaciones apreciativas, ¿vale? Y en ese aspecto, promover en vuestra familia líderes apreciativos. ¿Qué significa esto? Buscar a aquellas personas de vuestras familias que son capaces de sacar lo mejor de vuestros hijos, lo mejor de los nietos, lo mejor de los sobrinos. Buscar a aquellas personas que animan a vuestros hijos. Eso es lo mejor, porque incluso detectar a aquellos profesores que hablan bien de vuestros hijos. Y a aquellos le arrimáis los hijos, se los pegáis. ¿Por qué? Porque sabéis que van a hablar bien de ellos, porque van a sacarle lo mejor, porque son capaces de pedirle cosas y esfuerzos porque le están sacando lo mejor que tiene, ¿vale?
Revisar continuamente lo que hacen bien, estar atentos, estar pendientes. Yo os he mandado en una semana que saquéis cuál es lo singular de vuestro hijo, cuál es lo diferente de vuestros hijos. Pero esto lo tenemos que hacer periódicamente. Tenemos que darnos cuenta en la etapa de los 3 a los 5 años, buscar su singularidad, de los 6 a los 9, buscar su singularidad, de los 10 a los 12, buscar lo que son buenos. Sin duda alguna, desde los 13 hasta los 17, buscar lo mejor de vuestros hijos, ¿vale? Tenemos que hacer una investigación continua y constante de los talentos de nuestros hijos. Otra de las cosas, priorizar sobre todo la relación. Tiene mucho que ver con hablar de emociones, con hablar de ellos mismos, con hablar de lo que sentís, de lo que pensáis. Favorecer, y esto no me cansaré de decirlo porque ha salido en algunas charlas, favorecer la conversación y el diálogo con vuestros hijos. Yo sé que la adolescencia puede costar un poco más, pero es preferible sentarnos a intentar negociar que llegar a consenso. Escucharlo, trabajar sus emociones, trabajar lo que les gusta, no juzgarlo y estar muy atentos y con los ojos abiertos a todas sus capacidades y sus potencialidades. Esa es la mejor manera de crear un hogar apreciativo, un hogar que se va a centrar en el talento, un hogar que se va a centrar en las capacidades de nuestros hijos y en el desarrollo de los mismos. Y además, de esta forma lo que le estamos ayudando es a ser felices. Buscar lo que les apasiona, con lo que disfrutan, con lo que hacen bien desde que son pequeños. Y esto les va a ayudar mucho a desarrollarse como personas. ¿Dónde viene la autoestima? Al final del todo. Cuando ya lo hemos descubierto, cuando ya le hemos abierto los ojos, cuando ya ellos lo han desarrollado, cuando lo ponen en marcha es cuando se lo vamos a valorar y se lo vamos a tener en cuenta. Y eso es un chute de autoestima increíble. Ahora, como dice también en el apartado anterior a la hora de motivarlo, de la estrategia de motivación, que no se sujeten mucho en la aprobación de los papás, que se sujeten en su propia conciencia, en ver si ellos son capaces de ver que las cosas las hacen bien o no las hacen tan bien y tienen que mejorarlas, que ellos estén contentos con su trabajo. Llega un punto en el que no le tenemos que decir a nuestro hijo si lo hace bien o lo hace mal, o si un dibujo está mejor o está peor. Simplemente ellos lo cambian, lo modifican, lo mejoran si ven que necesitan mejorarlo, ¿vale? Muy bien. ¿Está claro esto? Vale. Ahora veremos que nosotros somos escultores de jabón y nuestros hijos son la pastilla de jabón. Tenemos que ayudarles a desarrollar lo que ellos tienen dentro. Para ayudarles a desarrollar lo que ellos tienen dentro tenemos que darnos cuenta de lo que hacen bien, de lo que les apasiona, de lo que les disfrutan, de lo que de alguna forma ellos se sienten satisfechos en lo que hacen, ¿vale? ¿Dudas, comentarios, Eusebio? Bueno, aquí tenemos un comentario de Miguel Blanco, pues que habla de su hija, dice que su hija es muy asertiva, se relaciona bien y su cualidad la desarrolla en el PHI. Esto no sé lo que significa, Miguel, a lo mejor es alguna institución o algo que tenéis en algún sitio. Con el conservatorio toca 2 instrumentos, violín y clarinete, y en tercero de profesional. Le va muy bien, toca en orquesta de Torrevieja, banda de Unión Musical Cartagonova, etcétera. Es decir, que parece ser que Miguel Blanco, pues su hija ha descubierto ahí sus talentos. También hay... Ahora, Ana dice que el programa horario integrado. Ajá, vale, porque dice Ana, decía, mi hija también estuvo con Adolfo, debe ser que por allí, ¿en qué población está esto? Bueno, mientras que Miguel comenta. Torrevieja. Vale. Es interesante darse cuenta por qué, por ejemplo, la hija de Miguel es buena tocando 2 instrumentos y 3 de profesional. ¿Me explico? Hay que darle un poco una vuelta más. Hay que entender por qué alguien es bueno en algo. No solamente porque disfruta, sino porque a lo mejor la hija de Miguel, si es asertiva,
al juntarse con otros que hacen lo mismo que ella se siente satisfecha. Al darse cuenta de que ella es buena en eso y se lo valoran, ella es buena, pero lo que interesa es que es buena por la relación que tiene con los compañeros. Si la relación fuese mala, seguramente no sería tan buena tocando esos instrumentos. ¿Me explico? Porque, y además él lo ha explicado al principio, es una chica asertiva, es una chica que le va a las relaciones. También puede ser que otro diga, es que mi hijo es muy solitario y es muy buen violinista o toca muy bien la flauta. Pero lo que le hace ser bueno es que tiene un mundo interior muy grande, de que es capaz de concentrarse, es capaz de estar solo. A él no le va esa relación, ¿vale? No nos fijemos solamente en las profesiones, sino por qué es bueno uno en esa profesión. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, y aquí que conozco a alguno de vosotros, es bueno en su profesión por algo. Pero no porque hace buenas cocinas, no porque hace buenos platos, no porque trabaja en Navantia y lo hace fantástico. No, es porque hay algo en Navantia, hay algo en los platos, hay algo que le hace ser él mismo. Por eso es muy importante que para que descubráis los talentos de vuestros hijos, tenéis que descubrir vuestros propios talentos. Y no me digáis que yo soy bueno en planchar o bueno en fregar los platos, que lo soy, ¿eh? Pero porque a mí me ayuda eso a relajarme, a tranquilizarme, a conectarme conmigo. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces, eso es descubrir eso, porque uno disfruta haciendo lo que hace. Porque le ayuda a conectarse consigo mismo, porque hace lo que le gusta y porque de alguna manera es él. Y lo que tenemos que ver es el ser de nuestros hijos. ¿Vale? Más dudas, más preguntas. Oye, podéis abrir los micrófonos, ¿eh? No os quedéis callados porque aquí me podéis preguntar lo que queráis, que me gusta mucho este tema. Hola, no sé si me escucháis. Perfectamente, Miguel. ¿Qué ganas teníamos de Vale, verte? bueno, pues a mí no me gusta mucho salir en los medios y no me gusta relacionarme tanto en este mundo, pero bueno, deciros lo siguiente, que he puesto el comentario ese de mi hija simplemente porque como ha hecho la pregunta para la semana siguiente, pues os lo ha adelantado de alguna manera. Y el tema era ese, que como has dicho, lo de las condiciones particulares de cada niño a nivel de relación y cómo después se relacionan en su entorno y cómo lo manifiestan, bueno, pues yo cuando veo a mi hija y la veo con muchos niños que vienen a recogerla, a acompañarla porque van al colegio o salen por las tardes o los sábados, los domingos, algún día, y veo que se relacionan muy bien con ellos, pero sin embargo la veo dura en el carácter, cómo los trata, en el sentido. Yo digo, ¿cómo puede ser que te lleves bien? Y entonces la palabra que he empleado es asertiva, o sea, de alguna manera ella pone sus formas con ellos, se lleva bien con ellos en ese sentido, pero ellos ya han visto lo que ella intercambia y lo que no intercambia de su carácter y cómo se relaciona. Entonces, de alguna manera, esa es su forma de llevarlo. Igual, pues como lo hace cuando va tanto a tocar música en el conservatorio, igual que en la banda, que es donde toca el clarinete, o en la orquesta joven de Torrevieja, que es donde toca el violín. O sea, era un poco así el ejemplo. Pues Miguel, si me permites, porque así le contesto a Pérez Ibáñez también, voy a utilizar tu ejemplo. De alguna forma, tu hija tiene un determinado carácter que le hace ser popular. Eso es identificar los talentos, es detectar el talento. Vuelvo a deciros, seguramente si no tuviese ese ambiente, no iría a la banda o no conectaría tanto con la banda. Lo haría de otra forma, pero una cosa que le hace singular a tu hija, ese es el carácter, esa forma de comunicarse y de relacionarse con sus iguales. Eso le hace diferente a otros, que además lo que está provocando ella es que la busquen, es que de alguna manera sea popular, incluso sea siendo un poco, voy a ser muy extremista, ¿no? Un poco esgraciada. Pero ese ser esgraciada
es lo que le da carácter a tu hija, es lo que le da carácter a la hija de Miguel. Y eso de alguna forma es lo que hace que los demás, a lo mejor es porque dice las cosas claras, porque dice las cosas que todos lo entienden perfectamente, porque dice las cosas de esta forma, y eso es detectar lo bueno del talento. Eso es saber qué es lo que tiene. Vuelvo a deciros, la tendencia vuestra de esta semana va a ser a iros a profesiones o a iros a talentos relacionados con lo creativo, con el deporte y con la música, por ejemplo. No iros ahí, dar un pasico más, iros a por qué son buenos en ese sentido, por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser. Y eso es lo que le hace singular. ¿Vale? Muchas gracias, Gaby. Que va, a ti, tu ejemplo me ha ayudado mucho a poder especificar esa situación. ¿Vale? ¿Lo entendéis todo? Pues tenéis deberes para la semana que viene. Me gustaría que veamos un vídeo, a mí me emociona mucho cada vez que lo veo, y bueno, luego lo comentamos un poco. Sí me gustaría que me transmitieseis un poco qué es lo que os genera a vosotros, ¿vale? Puedes ver este vídeo pulsando en el enlace que tienes abajo titulado barra de jabón. Bueno, es una experiencia muy bonita que hicieron para uno de estos congresos grandes, en las que le dieron una pastillita de jabón a muchos escultores y cada uno sacó algo. Y yo considero que nosotros tenemos algo dentro que tenemos que sacar. Y siempre tenemos que sacar lo más bonito, lo más apasionante, lo que más nos guste de nosotros mismos. Pues con nuestros hijos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si queremos sacar lo mejor de nuestros hijos, tenemos que verlo nosotros primero y ver las infinitas posibilidades que tiene, sin juzgar, sin predeterminar, sin adelantarnos, porque al final el que tiene que descubrirlo es él mismo. Pero nosotros le podemos ayudar a potenciarlo, a crearlo, a que lo desarrolle. Pero tenemos que darnos cuenta, y primero somos nosotros. Si nosotros lo descubrimos en nosotros, veréis cómo va a resultar mucho más fácil el hecho de verlo en nuestros propios hijos. ¿Vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué me podéis decir? Por ahí te están diciendo que precioso, que algunos te piden el título del vídeo para supongo que para verlo de nuevo. El vídeo lo vamos a mandar en el enlace, pero es simplemente el jabón, un vídeo para reflexionar, ¿vale? Y es tan bonito como que de alguna forma podamos descubrir lo mejor que tienen nuestros hijos. Así les vamos a ayudarlos. Sabrín comentaba en el chat que su hijo con 2 años hacía unos dibujos preciosos en ese sentido. No se trata solamente de ver cómo hacen las cosas, sino cómo es él, cómo se va desarrollando. Volver a hacer este repaso, y ya os lo comentaré, esta singularidad, dependiendo de la etapa, hacerlo con 3 años, con 5 años, hacerlo con 7, hacerlo con 9, veréis que hay una línea muy parecida en el que os encontraréis a un hijo o a una hija muy especial. Y en ese sentido lo que vais a hacer es sacar lo que tienen dentro de ese jabón, ¿vale? Y es muy bonito porque al final el padre, la labor del padre y la labor de la madre es muy engorrosa, es muy cansada, es muy sacrificada, pero también porque nos fijamos en el 80% negativo. Vamos a fijarnos en el 20% positivo y vamos a hacerlo cada vez más grande. Vamos a fijarnos en aquello que tienen nuestros hijos que es valioso, que es un tesoro. No nos vamos a fijar en qué pueden ser, en qué notas pueden sacar, en qué son capaces. Sí, también, pero menos. Porque al final lo que nosotros vamos a descubrir es lo que son. Y eso la familia es el primer punto de apoyo, es el primer anclaje. Y para eso tenemos que abrir los ojos y fijarnos nosotros como padres en esas cosas que hacen bien, en esas cosas que les apasionan, en esas cosas que les gustan. ¿Vale? Y esa es un poco la idea también de esta tarde en ese sentido. Pepa te pide que por favor si puedes repetir lo que tiene que hacer para la semana que viene. Apuntar en una hoja de papel
el nombre de vuestros hijos, si tenéis 3, 3, el que tiene 8, 8, el que tiene 1, 1, y poner seguidamente qué es lo que tiene de singular, qué lo hace diferente, qué lo hace distinto del otro hermano, de los otros amigos que tiene, que en definitiva lo hace ser él mismo o ella misma, ¿vale? Madre mía, os dejo sin palabras, esto es maravilloso ya. Sí, sí, vosotros os reís, pero no decís nada. ¿Os ha gustado el vídeo? A ver, Gaby. ¿Os queda claro un poco cómo hacerlo? ¿Qué es lo que me interesaba? Gaby, a mí me ha servido de reflexión esta sesión. ¿En qué sentido? Pues que los primeros años de mi peque le dedica mucho a potenciar talento. Hemos hecho muchas manualidades juntas, hemos hecho muchas cosas. Pero ahora que tiene 6, pues hay un gran abandono que ni extraescolares, ni... Entonces me ha servido de reflexión un poco, de parar, que estoy perdiendo el tiempo de ella, de aprovechar ese tiempo de ella. No el mío con ella, sino ella está perdiendo ese tiempo. Pues te lo agradezco mucho, Ana, que lo comentes, porque creo que es interesante que en ese hogar apreciativo tiene que haber una continuidad. Pero dependiendo de los tiempos, cuando tienen 3 o 4 años hay que estar encima de ellos, oye, qué bien dibujas, qué bonito, qué tal. Y cuando tiene 6, lo que hay que potenciarle es como él, cómo es ella en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene de valioso? ¿Qué os hace a vosotros sentiros bien con vuestra hija? Y eso es muy importante, porque están creciendo y el problema es que cuando cada vez son más independientes, nosotros también nos vamos distanciando. Pero no podemos olvidarnos de esa parte de que a mí me llena de mis hijos, por ejemplo. Y yo tengo claro lo que cada uno es y cómo es cada uno. Yo tengo que estar recordándolo continuamente. Porque si no, al final me quedo con que, madre mía, tela, hoy ha sido la caña. Pero si yo me doy cuenta de que es que tiene mucha energía, es que se mueve mucho, es que tiene mucha capacidad, es que puede hacer lo que le dé la gana, ya me acuesto de otra forma. Ella es muy autónoma, Gaby. Es que le potencia tanto la autonomía, ella es muy asertiva, es muy sincera, ella viene y lo primero que me cuenta es lo malo que ha hecho. Pero digo, empieza por lo bueno, hija, empieza lo malo. Siempre, ha pasado esto, he hecho esto. Me han chillado, empieza desde pequeñica, desde 3 años. Le he pegado, le he gritado, digo, ¡hala! Esa sinceridad es maravillosa, eso Sí. Transmitírselo a ellos es maravilloso. El decir eso, el que es que yo te veo con ganas, es que yo te veo que te relacionas con gente, es que me vienes y me cuentas las cosas. Eso es ser tu hija. Sí, de Por muchas eso, cosas. no miréis lo que pueden hacer, una profesión, se nos va la cabeza a una profesión o a una parte académica. Iros a lo que realmente tienen vuestros hijos, que es maravilloso, ¿no? Lo que decía Miguel antes, es decir, lo que le hace ser ella. ¿Tiene carácter? Tiene carácter. Ya veremos para ver cómo lo utiliza. Pero tiene carácter, a lo mejor es muy buena siendo jefa. Pero no lo sé. Si va a ser jefa... También tiene carácter, es muy crítica, cuestiona mucho, muy observadora. Pues me falta folio. Pero como no sabemos si va a ser jefa o va a ser peón albañil, pues si es jefa, que sea buena siendo jefa con ese carácter, y si es peón albañil, que sea buena siendo peón albañil. Eso es lo maravilloso. Muchísimas gracias, Ana. Chicos, ha sido todo un placer. Hoy estoy un poquito cansado. He llevado 3 días un poco lío, pero me ha encantado. Además que me ha venido para pegarme un subidón, porque es un tema que me gusta y que me alegra, con lo cual espero haberos transmitido también por lo menos esa sensación, ¿vale? Ir trabajando la semana que viene más, empezaremos un poco para que me vayáis diciendo y que ya os daréis cuenta de varias cosas que quiero haceros hincapié en esa conversación, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Un abrazo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.